la tierra, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias por el 50 aniversario del matrimonio de Paula Vega y José Santana. Veremos por la salud de Antonia Rodríguez, Jorge Tunjau, Arcadio, Jesús Carlo Alatorre, Ivana Cetina Centurión, María de los Ángeles Hernández, Juan Sosa Vallado, Juana Irma Villegas, Antonio de la Lanza, Carlos Farfán, Diego Córdoba, Hermilo Sánchez, la salud de la familia Santana Vega. Veremos por varios hermanos difuntos, de un modo especial, por el señor de don Wilber Escalante Vázquez, papá del padre Antonio Escalante, papá que falleció el día de ayer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Los hermanos, ya a las puertas de la Semana Santa, vamos a disponernos para ofrecer esta Eucaristía. En este 27 de marzo damos gracias a Dios al cumplirse este primer año de la bendición Urbi et Orbe que el Papa Francisco quiso vivir para todo el mundo en la plaza de San Pedro, en ese día extraordinario de reflexión, ese día extraordinario de fe que levantó la esperanza, que mueve a la caridad. Damos gracias a Dios por el Papa Francisco. Vamos a pedir al Señor que todos estos acontecimientos nos sigan ayudando a seguir mirando con ojos de fe este momento que la humanidad está pasando. Y ponemos en manos del Señor todas nuestras intenciones, especialmente de que vivamos intensamente esta Semana Santa y que el Señor le dé la salud a todos los enfermos, especialmente quienes están hospitalizados. Seguimos pidiendo por todo el personal médico y técnico en distintos hospitales, por todos los familiares de los hospitalizados y también por nuestras autoridades civiles. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que nos mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios:
Voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti,
purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. el Señor esté con ustedes. Y con tu Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Al cumplirse hoy un año de la bendición Urbi et Orbe del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, encomendando a Dios al mundo entero asolado por la pandemia, hoy siguen resonando aquellas palabras de Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Preguntas que a las puertas de la Semana Santa, con la pandemia todavía encima, el Señor nos dirige a cada uno de nosotros. El día de ayer contemplamos en el Evangelio que muchos creyeron en Jesús, pese a las controversias que tuvo Jesús con los judíos que se negaban a creer. Y los muchos que creyeron en Jesús es porque descubrieron en Él el rostro de Dios mismo. Por lo que nos cuestionamos si nosotros, tanto individualmente como iglesia, representamos el rostro de Cristo para muchos, para que muchos crean. En estos últimos días de preparación para la gran celebración de lo que le da sentido a nuestra fe, Dios nos permite hacer memoria de aquella tarde cuando en todo el mundo se mandaba cerrar el culto público para evitar la multiplicación de contagios del coronavirus SARS-CoV-2, y el Papa convirtió aquella tarde, en medio de una plaza de San Pedro vacía, en un retiro mundial.
Es importante recordar al Papa como instrumento de Dios que nos hacía sentir que no estábamos solos, que Dios navegaba con nosotros en la barca en la que tomamos conciencia que nos necesitamos los unos a los otros. Una parte importante del mensaje del Papa Francisco fue cuando meditó en las palabras de Jesús: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás, decía el Papa Francisco al mundo aquella tarde lluviosa. Hermanos, ahora se acerca el final del itinerario cuaresmal. En este año de tantas muertes y muchas tan cercanas, ya en vísperas del Domingo de Ramos, la palabra de Dios nos convoca a valorar y a agradecer la redención. Vencida está la muerte, el mal, el pecado. Este era el plan de Dios que los profetas, como hoy Ezequiel, presentaban a su pueblo anunciando la restauración mesiánica tras el destierro y el establecimiento de una alianza eterna. El salmo recogido en el profeta Jeremías canta la felicidad de los redimidos. Felicidad y gratitud es lo que la palabra de Dios este sábado nos suscita. Felicidad y gratitud por el inaudito don de Dios que también recoge la oración de la colecta de esta quinta semana de Cuaresma. Comprender el amor que movió a su Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. En el Evangelio de hoy se nos relata la parte final del largo episodio de la resurrección de Lázaro en Betania, en la casa de Marta y María. La resurrección de Lázaro es la séptima señal de Jesús. Juan en su Evangelio así le llama a los milagros. Y es también el punto clave y decisivo de la revelación que viene haciendo Dios, de Dios y de sí mismo. Tomando en cuenta que Juan es un evangelio, podemos decir, reflexionado, encontramos términos que nos ayudan a profundizar en el mensaje. Así hoy partamos del significado del nombre de cada uno de los personajes que aparecen en este relato. Veamos. Betania significa casa de los pobres. La pequeña comunidad de Betania en la que a Jesús le gustaba hospedarse refleja la situación y el estilo de vida de las pequeñas comunidades del discípulo amado al final del primer siglo en Asia Menor. Eran comunidades pobres de gente pobre. Marta quiere decir señora, coordinadora. Una mujer coordinaba la comunidad. Lázaro significa Dios ayuda. La comunidad pobre esperaba todo de Dios. María significa amada de Yahvé. Era la discípula amada, imagen de la comunidad. Por lo que podemos decir que el episodio de la resurrección de Lázaro comunicaba esta certeza. Jesús trae vida para la comunidad de los pobres. Jesús es fuente de vida para todos los que creen en Él. Y esta vida que trae Jesús tiene repercusiones. Veamos las que la resurrección de Lázaro tiene para nuestra preparación espiritual en esta próxima Semana Santa. La repercusión de la séptima señal en medio del pueblo. Después de la resurrección de Lázaro, viene la descripción de la repercusión de esta señal en medio de la gente. La gente estaba dividida. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María
al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Estos últimos le denunciaron. Para poder entender esta reacción negativa de una parte de la población, hay que tener en cuenta que la mitad de la población de Jerusalén dependía del todo del templo para poder vivir y sobrevivir. Por ello, difícilmente apoyarían a un desconocido profeta de Galilea que criticaba el templo y las autoridades. Esto también explica el que algunos se prestaran para informar a las autoridades. La repercusión es que se divide la comunidad entre quienes eligen a Jesús y los que eligen sus intereses. Aquí se aplica lo que Jesús había dicho: no he venido a traer la paz sino la división. ¿Cómo se encuentra nuestro pueblo respecto a su opción por Jesús? ¿Ayudará esta Semana Santa a ser una opción más radical por Jesús? La repercusión de la séptima señal en las autoridades. La noticia de la resurrección de Lázaro hizo crecer la popularidad de Jesús. Por esto los líderes religiosos convocan el consejo, al Sanedrín, la máxima autoridad, para discernir qué hacer. Pues ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Ellos temían a los romanos, pues tenían la experiencia de que ellos reprimían con toda la violencia posible cualquier intento de rebelión popular. En el caso de Jesús, la reacción romana podía llevar a la pérdida de todo, inclusive del templo y de la posición privilegiada de los sacerdotes. Por eso Caifás, el sumo sacerdote, decide: es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que la nación entera perezca. Y el evangelista agrega un comentario para aclarar cuál era el verdadero propósito de Caifás. Dice: sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de este momento, los líderes preocupados por el crecimiento del liderazgo de Jesús y motivados por el miedo a los romanos, deciden matar a Jesús. La repercusión hoy es que algunas autoridades quieren matar al Jesús indefenso, tanto en el vientre materno como en el ocaso de la vida. El Viernes Santo, en la oración universal, se pedirá por las autoridades. Cuando llegue ese momento, pidamos por aquellas autoridades que se cierran a la trascendencia, lo que las lleva a pensar en el poder como algo absoluto. La repercusión de la séptima señal en la vida de Jesús. El resultado final es que Jesús tenía que vivir como un clandestino. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. La Pascua estaba cerca. En esa época del año, la población de Jerusalén se triplicaba por causa del gran número de peregrinos y romeros. Todos conversaban sobre Jesús. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Asimismo, en la época en que fue escrito el Evangelio de San Juan, al final del primer siglo, las comunidades cristianas se veían obligadas a vivir en la clandestinidad. Hoy vemos una clara repercusión cuando escuchamos propuestas de leyes que están proponiendo que no utilicemos el Evangelio para iluminar la vida de la sociedad. Esta Semana Santa pidamos que los corazones de todos se abran a la palabra de Jesús. Todo está cumplido, pues expresa que la voluntad de Dios se cumplirá a pesar de las oposiciones que ha encontrado en toda la historia de la humanidad.
San Juan Pablo decía, Dios siempre puede más. Hermanos, en el Evangelio de San Juan, la glorificación de Jesús acontece a través de su muerte. Una de las causas de su condena a muerte va a ser la resurrección de Lázaro. Muchos judíos estaban en la casa de Marta y María para consolarlas de la pérdida del hermano. Los judíos, representantes de la antigua alianza, solo saben consolar, no saben traer vida nueva. Jesús es aquel que trae vida nueva. Nosotros somos portadores de esa vida nueva que Jesús nos ha conquistado. No nos conformemos con consolar. Pidamos a María, que con fe firme escuchó que una espada le iba a atravesar el alma, y con una firme esperanza estuvo de pie junto a la cruz escuchando, he ahí a tu Hijo. Que ella y San José nos ayuden a pasar de la contemplación del misterio pascual de su Hijo a llevarlo a la vida personal, familiar y de la sociedad. Que así sea. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, nuestro obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Minerva de León Salinas, Noemí Josefina Sarlat, Virginia del Carmen Ordóñez, Gabriel Zumárraga, Luis Alfonso Vera, Antonio Sosa, Edmundo Q, Concepción, Hernán Campos, José Gabriel, Francisco Rubén, Elsa Cervantes, María Primerosa, Elsa María, Leandro Espadas, Humberto Pérez, Ruperto Bojorques, Josefa Lizama, Manuel Vázquez, Milton Gorosica, Wilber de Escalante, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, lo encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, en mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos